Un cordial salud, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a proseguir el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En la parte del credo, referente a la Iglesia en la que nos encontramos, estamos describiendo cuál es la constitución jerárquica de la Iglesia. Y en concreto nos hemos adentrado ya en cuáles son los tres cometidos, las tres funciones, las tres misiones de esta jerarquía de la Iglesia, que son enseñar, santificar y gobernar. Ayer en concreto, pues comenzábamos con la explicación de esta misión de enseñar. Y en especial, pues nos prodigábamos en ver cómo la infalibilidad es un don que por pura misericordia Dios ha dado a la Iglesia para que cuando los fieles son enseñados tengan la garantía de que eso que están creyendo pues tiene la propia autenticidad de la fuerza de la palabra de Cristo, que no está sujeta a error, que no está sujeta al error fruto del pecado humano. El fiel tiene la garantía, puede tener el gozo interior, ¿no?, la seguridad interior de saber que esa fe a la que se adhiere está preservada de error por la gracia de Cristo a su Iglesia. Hablábamos de el don de la indefectibilidad y del don de la infalibilidad. Bien, pero nos faltaban todavía dos puntos que vamos a leer, y que son el 891 y el 892. Los leemos y pasamos a comentarlos. Dice el 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe de aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Y prosigue el punto 892. Vamos a leer los dos seguidos y luego haremos una descripción más pormenorizada. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva. Proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Bien, pues como veis, hace esa distinción, ¿no?, entre el magisterio más extraordinario y el magisterio más ordinario, y vamos a comenzar por enmarcar un poco la explicación. Vamos a comenzar por volver a recordar un pequeño esquema con el que ayer concluíamos. Para no hacernos un lío, para entender qué distintos grados hay por parte del magisterio de la Iglesia a la hora de expresarse, para entender cómo también la Iglesia tiene conciencia, pues de que, hombre, no siempre, no de todas las maneras, tiene la misma asistencia del Espíritu Santo cuando está predicando. Pues lógicamente no va a tener la misma asistencia del Espíritu Santo cuando el Papa proclama solemnemente pues un dogma, o cuando hace una canonización, ¿no?, y proclama que tal persona está en el cielo. No va a tener la misma asistencia del Espíritu Santo que cuando, por ejemplo, un servidor está aquí haciendo unas explicaciones
pues de un catecismo que, como nos podemos imaginar, pues las explicaciones que yo personalmente dé, pues son unas explicaciones de un sacerdote que, claro, que también pedimos la gracia del Espíritu Santo para hacerlas, pero no están de alguna manera garantizadas las explicaciones que yo dé, pues como con una acción del Espíritu Santo al nivel que pueda tener el Papa en una definición dogmática. ¿Me explico? Quiero decir que la Iglesia es consciente de que el Espíritu Santo le asiste en su enseñanza, pero lógicamente hay distintos niveles de asistencia y no siempre podemos hablar de infalibilidad. Entonces es bueno que nosotros pues tengamos una estructura para entender cuáles son esos grados en el magisterio de la Iglesia. Y entonces decíamos ayer que tradicionalmente han solido distinguirse el magisterio de la Iglesia en magisterio ordinario y magisterio extraordinario. El magisterio ordinario, pues ordinario significa que de ordinario, de continuo, la Iglesia lo está ejerciendo, pues por una parte está el obispo en su diócesis, el Papa también en Roma y para toda la Iglesia tiene un magisterio ordinario, y también los obispos dispersos por todo el mundo tienen un magisterio en comunión entre todos ellos, junto con el Papa. Este se llama el ordinario. Y el extraordinario es el que, pues pocas veces, ¿no?, en cuestiones, en momentos solemnes, se procede cuando el Papa es cátedra, pues habla ex cátedra, quiere decir que habla con toda, pretendiendo definir un dogma, o cuando los obispos en un concilio definen una materia de fe. Bien, pues vamos poco a poco a describirlos. Decíamos en primer lugar, magisterio ordinario del obispo en su diócesis. El obispo ejerce su magisterio ordinario mediante la predicación, la catequesis, las cartas pastorales que escribe el obispo para sus fieles, para sus feligreses. El obispo tiene la responsabilidad y la autoridad en lo que toca a la enseñanza de la doctrina cristiana en su diócesis. Tiene esa responsabilidad. Tiene responsabilidad de tener que llamar la atención pues a determinado sacerdote o a un teólogo que se ha pronunciado públicamente de una manera contraria a lo que es la enseñanza de la Iglesia. Tiene también la misión de preocuparse por qué tipo de enseñanza se está dando en las parroquias, por qué tipo de materiales, por ver si son conformes a la doctrina de la fe. Los obispos, ¿no?, como dice el Concilio Vaticano II, son doctores auténticos, es decir, dotados de la autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado encomendada el cuidado de su fe. Y por tanto, corresponde al obispo la responsabilidad de cuidar de la fe de sus feligreses, de llevarles a pastos buenos, de apartarles de pastos envenenados. Deben de regular el pensamiento y las costumbres, ¿no?, que se enseñan y se transmiten a través de las instituciones, colegios, universidades católicas, parroquias, etcétera. Este magisterio auténtico no se le llama magisterio infalible, no tiene ese grado de infalibilidad, pero sí se le llama magisterio auténtico. Quiere decir que es ejercido con la autoridad de Cristo, de modo que los fieles tienen obligación de aceptarlo y de adherirse a esta doctrina. Fijaros que aquí el catecismo, antes hemos visto cómo habla de 2 grados, ¿no? 2 grados dice que las cosas que están enseñadas con un magisterio infalible, hay que aceptar estas definiciones con la obediencia de la fe. Sin embargo, las cosas que están enseñadas con un magisterio no infalible, hay que aceptarlas con espíritu de obediencia religiosa. Son dos cosas distintas, pero como veis están ligadas, una es hija de la otra. Lo infalible, un dogma, un cristiano tiene obligación de adherirse a él de una manera con la obediencia propia de la fe, es decir, con esa obediencia de la fe de María cuando se adhiere a la llamada del Señor. En la enseñanza no infalible, pero sí auténtica, de un obispo, tiene que tener una adhesión
con espíritu de obediencia religiosa. No tiene esa palabra tan fuerte con obediencia de fe, pero sí con espíritu de obediencia religiosa. Que podríamos decir que es un poco pues como una madre y una hija, ¿no? Dos grados de adhesión, pero sí son grados de adhesión. Porque lo digo esto porque a veces se dice por ahí, bueno, lo que no es dogma de fe, no hay por qué creerlo. No, eso no es verdad. Eso es una simplificación. Lo que no es dogma de fe, lo que no es magisterio infalible, sino que es magisterio auténtico, magisterio del obispo, también debe de formar parte, formar parte de aquello en lo que nosotros, pues dentro de la virtud de la fe, nos adherimos a ello en una obediencia religiosa, confiada. Bien, pues a esto nos referimos, y el magisterio auténtico es ejercido con esta autoridad de Cristo. Dice el Vaticano II que los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben de ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, tienen obligación de aceptar y adherirse con religiosa sumisión del espíritu al parecer de su obispo en materias de fe y de costumbres. Esto lo dice la Lumen Gentium, pues punto 21. Aunque no hablen ex cátedra, dice. Así pues, los fieles deben al obispo una obediencia y una aceptación respetuosa de su doctrina cuando hablan el ejercicio de su misión apostólica. El obispo tiene el derecho y el deber de imponer a sus fieles, en nombre de Cristo, una enseñanza de fe o de moral. Se trata de la doctrina o de la moral que el obispo expone como testigo autorizado de la fe. Hombre, si un obispo habla de temas que no son ni de fe ni de moral, pues entonces el fiel no tiene esa obligación de adherirse a ese magisterio, a esas palabras que ya no serían magisterio del obispo, porque se está pronunciando en cosas que no son de su terreno. Si el obispo no está hablando ni de fe ni de moral, que es el terreno, ¿no?, el terreno en el cual él tiene el magisterio, pues hombre, entonces no, lógicamente a eso no se le puede llamar magisterio. Sería más ya el pensamiento particular del obispo de otras cuestiones, de otros terrenos. El motivo de la obediencia es un motivo religioso, porque así lo requiere la sumisión al orden establecido por Cristo. Hay un motivo, pues, religioso. No es un motivo de organización jurídica, o no sé cómo decirlo, no. Es un motivo religioso, porque nosotros creemos que está Cristo presente en su Iglesia. No es que para organizarnos hayamos quedado o hayamos llegado a un acuerdo de que debe de haber una disciplina, porque si no hubiese una disciplina dentro de la Iglesia, pues es que esto se descompondría, ¿no? Y entonces vamos a quedar de acuerdo en que tiene que haber esta forma de obediencia, pues como pasa en un ejército, ¿no? En un ejército se dice, a ver, aquí el sargento obedece al teniente, y lo que diga el teniente, pues eso es preceptivo, ¿no? Pero por disciplina, por organización interna, no pues para poder ser efectivos, ¿no? No, aquí no ese es el motivo. El motivo no es que hayamos quedado de acuerdo en que el motivo es religioso, el motivo es de fe, es caer en cuenta de que Cristo está presente en la Iglesia y que Cristo sigue enseñando y que ha encomendado a sus apóstoles y a sus sucesores, los obispos, esa tarea de enseñar. Por lo tanto, muy importante entender que estamos hablando de un motivo religioso. Esto tiene que ser percibido con los ojos de la fe. Mucha gente, de lo contrario, pues vería en esto una especie de autoritarismo de la Iglesia y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Porque no tienen ojos de fe a la hora de percibir esta adhesión de obediencia religiosa. Un obispo, sin embargo, hemos dicho la matización de que no tiene la garantía plena de la verdad y su magisterio no es infalible. Y por tanto el criterio para seguir su doctrina, el criterio es que se exprese en conexión con el romano pontífice, pastor de la Iglesia universal, y con los otros obispos dispersos por el mundo,
o reunidos en concilio ecuménico. Esta comunión es condición de su autenticidad. Bueno, una vez más aquí tenemos un criterio más para no ser víctimas del error, que ese magisterio auténtico del obispo, para que tenga un criterio, la condición de autenticidad está en su comunión con Roma, en su comunión con el sucesor de Pedro, en su comunión también con el resto de los obispos dispersos por el mundo. Es otro grado más que, a falta de infalibilidad por parte del obispo, autentifica más, ¿no? Autentifica pues su magisterio, el hecho de que esté en comunión con Roma, el hecho de que esté en comunión con el resto de los obispos. Bien, y aquí podríamos hacer un comentario, una digresión que tiene su importancia. La importancia de ¿y qué ocurre con el magisterio o con los documentos o con los pronunciamientos, no digo ya de los obispos, sino de las conferencias episcopales o de las reuniones territoriales de obispos, etcétera? Y eso hace referencia a un punto del 887 del Catecismo, que como anduvimos un poco con prisas al terminar pues ese capítulo que hablaba del colegio episcopal y su cabeza, el Papa, no tuvimos ocasión de leerlo y vamos a aprovecharlo ahora. Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica. O sea que aquí se habla de que también existe hoy en día, ¿no? Pues especialmente lo de las conferencias episcopales es una cosa bastante nueva, porque fue el Concilio Vaticano II el que lo recomendó y Pablo VI quien las hizo obligatorias. Pablo VI pues instituyó, por un decreto, las conferencias episcopales en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, vamos a ver, y entonces, ¿qué tipo de magisterio o qué tipo de grado de magisterial pueden tener este tipo de reuniones de obispos? Porque, de hecho, algunas conferencias episcopales han publicado documentos doctrinales sobre varios temas. Hay que decir que el 21 de mayo de 1998, Juan Pablo II promulgó lo que se llamaba pues un motu propio con el título de Apostolos Suos sobre esta cuestión. Y el Papa reconoció la utilidad y la necesidad de las conferencias episcopales y en ese motu propio él responde a la pregunta por qué valor magisterial tienen por los documentos que se publiquen en ese tipo de, especialmente las conferencias episcopales, o también, como decía aquí, pues en otros tipos de reuniones, como pueden ser las provincias eclesiásticas, que suelen ser más pequeñas. Daros cuenta de que las provincias eclesiásticas suelen ser, pues, los territorios en base a los cuales se hacen las visitas ad limina al Santo Padre. Pues, por ejemplo, al Papa van a visitarle pues la provincia eclesiástica pues tarraconense y de tal, y entonces las distintas regiones, en concreto, por ejemplo, de España, visitan al Papa por provincias eclesiásticas. Y de hecho, una provincia eclesiástica tiene como cabeza un arzobispado. El arzobispado es la cabeza de una provincia eclesiástica. Las demás diócesis son obispos y el arzobispo es el que hace un poco cabeza de una provincia eclesiástica. Bueno, pues entonces la pregunta del Papa en ese documento es esta: ¿qué valor magisterial tienen, no, esos documentos? Y la respuesta es que no podemos entender que esos documentos o esos pronunciamientos de los obispos sean propiamente pues
una realización de la colegialidad episcopal, cual si de un concilio se tratase, no, sino que son más bien expresión del afecto episcopal y del espíritu de comunión, como ha dicho aquí, este punto del catecismo que hemos leído. Son expresión del afecto colegial, es el término que utiliza el catecismo. Claramente viene a decir el Papa que por lo tanto no se puede considerar magisterio en el sentido de que no hay punto, o sea, no puede haber un magisterio intermedio entre el obispo y la Iglesia universal. Entre el obispo y la Iglesia universal. Esto también explica por qué a veces la sociedad civil no entiende pues lo que son las conferencias episcopales, ¿no? A veces se han organizado ciertos líos de por qué la conferencia episcopal pues no dice nada sobre lo que tal obispo ha dicho o ha dejado de decir en tal lugar. Hombre, la conferencia episcopal no tiene autoridad para llamar la atención a un obispo en particular. Si alguien tiene que llamar la atención, pues tendrá que ser la Santa Sede y el Papa en concreto. Pero digamos que una conferencia episcopal no tiene un grado de autoridad o de magisterio como para estar interviniendo en una diócesis particular. Si en una diócesis particular hay un lío, hay un problema, su superior inmediato es el Papa, no es la conferencia episcopal. Esto tiene su importancia decirlo. Y a nivel de enseñanza pasa lo mismo. Pasa lo mismo. El magisterio, para que sea magisterio auténtico, el de un documento doctrinal que ha podido aprobar una conferencia episcopal, hace falta que tenga la unanimidad de todos los obispos. Y si no tiene la unanimidad de todos los obispos, para que sea propiamente el magisterio, hace falta que luego ese documento sea aprobado por Roma, por la Santa Sede. De lo contrario, propiamente no tiene un valor magisterial. Claro, si la conferencia episcopal ha aprobado un documento doctrinal, y es por unanimidad de todos los obispos, hombre, pues es de sentido común que ese documento tiene valor en cada diócesis, porque de hecho lo ha aprobado cada obispo. Cada obispo. Pero si un documento de la conferencia episcopal no ha sido aprobado por unanimidad, requiere, para que sea vinculante, etcétera, nos requiere esa aprobación de la Santa Sede, cuando únicamente ha tenido pues una mayoría cualificada. Bien, esto es una matización importante porque hay que decir que de hecho ese texto ese motu propio al que hacía referencia de Juan Pablo II habla de que son muy convenientes las conferencias episcopales y ese tipo de grados son muy importantes porque hoy en día, fijaros, que tenemos que hacer frente pues a problemas que nos afectan a todos por igual. Por ejemplo, una ley de enseñanza en la que la clase de religión pues queda en una situación muy débil, muy vulnerable. Es una ley que está aprobada a nivel estatal y por lo tanto lo lógico es que también tenga una respuesta no de cada obispo por libre, sino que los obispos a nivel de conferencia episcopal hagan frente de una forma común a ese tema. Por eso no cabe duda de que es importantísimo este nivel de organización. Pero sin embargo, fijaros bien que no es un nivel magisterial de derecho divino, porque es que está organizado como quien dice antes de ayer, que es que fue Pablo VI el que lo organizó, lo instituyó, y por lo tanto no puede tener un grado magisterial porque de algo que no es de derecho divino, porque los obispos, su magisterio es de derecho divino, viene de Jesucristo. Pues los concilios universales de la Iglesia, los pronunciamientos del Papa, todos ellos son de derecho divino, pero claro, no puede ser de derecho divino pues un organismo eclesiástico que está fundado como quien dice antes de ayer. Ahora, eso no quiere decir que no sea necesarísimo, y que también hay que entender sus documentos, qué grado de vinculación tienen para nosotros. Si son aprobados por unanimidad, pues es claro
que son vinculantes para nosotros porque los han firmado todos nuestros obispos, ¿no? Y si tienen una mayoría cualificada, pues también tienen ese grado de adhesión en la medida que son aprobados por la Santa Sede cuando son documentos doctrinales. No se tratan, por lo tanto, de un intermedio de orden doctrinal entre la Iglesia particular y la Iglesia universal. Entre el obispo y el Papa no es que haya un magisterio intermedio, no es eso. Magisterio intermedio no existe. Sin embargo, pues es una forma de ejercer, de expresar los vínculos, los afectos de colegialidad y de hacer frente pues a necesidades importantes que existen. Bien, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.